Sí, buenas tardes. Hoy 9 de agosto tengo la oportunidad de hablar con el señor Higinio Ellington. Higinio Ellington. Es el fundador de las comarcas Nove Buglé y también creador de la Ley 10. Y vamos a conversar. Escuchemos la palabra. Sí, gracias nuevamente por la entrevista. Hoy día 9 de agosto de 2025, declarada como el Día Internacional del Pueblo Indígena. El tema internacional, queremos que ha habido declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas como las Naciones Unidas, pero hacerles saber en este día a los gobiernos que cumplan lo pactado, cumplan aprueben los acordados en esos consejos de las Naciones Unidas que no se está siendo respetado, como el caso del convenio 169. En la comarca, los fundadores de la comarca, en aquel entonces son por Boca del Toro, ese tiempo era el cacique José Cruz Mónico, su negociador era Julio Dixon y Higinio Ellington. En Chiriquí era el cacique Lorenzo Rodríguez, difunto, su negociador era Rafael Álvarez y Basilio Oti, difunto. En Veragua, el cacique Camilo Ortega, difunto, estaba Bernardo García y otro compañero que se me pasa el nombre, pero eran dos por región, negociación. De aquel entonces se establece en 1981 la mesa formal con el gobierno y termina sus negociaciones en el 97, donde se aprueba ya formalmente la ley 10 de la comarca Nove y, y el decreto 194 de 1999 es la parte administrativa. La ley 10 y la carta orgánica se aprueban. Cumple este año que viene 29 años de crear la comarca Nove, pero hay un peligro, porque tengo entendido que se quiere reformar la carta orgánica y se quiere aprobar también, reformar también la ley 10. Por lo tanto, consideramos que no es conveniente ni el decreto ejecutivo para cambiar el decreto o la comarca en Nove como la ley 10, porque sería para nosotros un peligro. Hay intención de exclusivo derogar esa ley porque hay muchos intereses del Estado panameño por sus recursos naturales. Señor Ellington, esos señores que tú fuiste participante de la fundación, estos señores había pasado una escuela secular, tenía formación. ¿En qué momento le nacieron esa idea de luchar por una comarca? Mira, según un recuento histórico de informaciones, desde 1884 se viene peleando por definición de marcación territorial de los pueblos indígenas. De 1884, imagínate, hasta no 1925, en el gobierno de Belisario Porras, se comienza ya la dirigencia nueva, aquel entonces, a seguir planteando y exigiendo sus delimitaciones. Hasta no tanto, después del golpe 68, comienza una nueva gesta de revolución interna entre los pueblos indígenas de las tres grandes regiones, donde se propone ya formalmente negociar esos territorios como definición territoriales, sus autoridades políticas administrativas, salvaguardar los recursos naturales, la educación, la religión, mamatata, y otros temas interesantes están en esa ley. Es lo que se aprobaron entonces en 1900, el 7 de marzo del 97. A partir de esa fecha, de 1997, en este momento tenemos un gobernante, una autoridad que tiene que ver las cacicas generales, cacicas regionales, caciques locales. Ellington, ¿cómo observa que es una persona experto, fue una persona fundador? ¿Cómo ves tú cómo está gobernando la cacica en esta actualmente? Eh, Tengo preocupación por la gobernanza. No hay gobernanza en este momento porque hay divisiones internas. Algunos dicen que por partidos políticos, pero yo no digo esto. Realmente siento que la ley va a cumplir 29 años de estar creado, junto con la Carta Orgánica, no se ha podido
administrar como la ley y la Carta Orgánica exigen. Siento que tenemos un desfase, tenemos deuda con el pueblo Nove Buglé porque no se está cumpliendo la exigencia de desarrollar, porque una de las cosas que se exige en la ley es la educación intercultural bilingüe, que no se desarrolla. Y segundo, el respeto a sus recursos naturales tampoco está funcionando. Pero, como te dije al principio, no hay gobernanza. ¿Por qué no hay gobernanza? Porque siento que no entiende el modelo y las inspiraciones que hicieron aquellos caciques, siendo que no eran profesionales, no tenían educación formal. Ellos consideraron que nosotros, al entrar en la negociación en 81 y aceptando como negociadores, esperanzaba de que nosotros pudiéramos ser como alternativos a qué, la educación que teníamos en ese momento, porque no había muchos abogados. Nosotros apenas teníamos secundaria aquel entonces, pero aceptamos el resto de negociar. Lo importante es que teníamos un abogado asesor, el doctor Camilo Pérez, que era nuestro asesor para que se cumpliera el objetivo pactado de negociación entre el gobierno y la autoridad tradicional, la comarca Nove Buglé, y campesinos, porque así lo dice la ley. Señor Ellington, ¿han aspirado para la cacica general como Elena Cruz actualmente o ha tenido planes? ¿No tiene planes de ser cacique? ¿Cómo es la cosa? Que me refiere a mí, sí, personalmente. No, pero siento que debe de haber ya una generación nueva con competencia. Bueno, puede haber que hay gente mayor que pueda ser casi que tenga experiencia, pero yo siento que hay que orientar a relevo para que administre bien, pero tiene que pasar por varias experiencias para que aspire al cargo como cacique y como congreso, porque el congreso es como nuestro parlamento interno y el cacique que la administra la comarca. Y siento que ellos no lo sienten. Yo no tengo ninguna aspiración para un cargo como eso, pero tengo amigos que sí tienden a aspirar a ese cargo para el 2029. Hablemos de la cacica Silvia Carrera, de la ex cacica y la cacica Elena Cruz. ¿Tú crees que estabas capacitado para tomar el cargo de la cacica general de la comarca? Mira, en administración yo creo que todos podemos, pero siempre que tengan buen asesor. Porque yo te digo que Elena Cruz es hija del cacique José Cruz Mónico, por eso le dieron los votos. Pero necesita buena asesoría, porque no debe ser asesoría política, debe ser asesoría de experiencia comarcal, como lo hizo su padre. La ley 10, desde que fue creado, me corrige si me equivoco, una vez lo modificaron, ¿cierto? Bueno, ha habido intentos de varias modificaciones, pero en este momento tengo entendido que quieren modificarlo integralmente la Carta Orgánica. En el gobierno de Nito Cortizo se hizo una modificación, pero solo para parte electoral, de delegado, elección de cacique y elección del presidente del Congreso General, porque los delegados son los que lo escogen, pero integralmente no ha sido modificado. Tengo entendido, hay propósito de modificarlo, pero por eso te digo, no estoy de acuerdo que si no hemos podido desarrollar lo que dice la ley, la Carta Orgánica, ¿cómo vamos a modificar cuando hay gente que está interesada, especialmente el gobierno, que se modifique o que la ley de interés de Estado ellos lo cambien? Entonces quedamos relegados en recibir beneficios de parte del pueblo. Señor Ellington, tenemos acción militar de José Raúl Molino contra la población originaria y ya usted sabe cómo está dando la situación. ¿Usted cree que el pueblo originario o Nove Buglé podremos permitir que se modifiquen en su gobierno esta ley? Bueno, te voy a decir la verdad. Bueno, hace que se habla de gobernabilidad interna nuestro, porque hay un cacique, hay serie de caciques. Están los congresos general, regional, local,
debilucho, cualquier cosa puede suceder, pero el pueblo que tiene la última palabra. Señor Elindo, para terminar, denos las palabras o envíale mensaje a través de su video a los jóvenes profesionales, universitarios, y que muchas veces que no están informados bien del asunto. Háblenos, mándale un mensaje, inclusive diríjase a la Cacica General de la Comarca. Bueno, yo diría que ella, como dije, mejor asesoría de gente que conoce el tema, que participó, que no me considera a mí, pero hay varios otros grupos que estuvieron aquel entonces en el movimiento, que acepten la asesoría, y en cuanto hay muchas organizaciones ya creadas, hay muchos profesionales indígenas de todas las partes, abogados, ingenieros, arquitectos, infinidades de formaciones. Lo que yo exijo, respetando el día de hoy, como 9 de agosto, es que se crea una mesa comarcal con toda esta experiencia, con todas las organizaciones y señalemos una hoja de ruta de lo que está aconteciendo ahora mismo, lo que ocurrió en Boca del Toro y otras situaciones que está pasando en el país. Pero, acerquémonos la organización entre cada cual esté con su librito. No, cada organismo nos comprometamos a unirnos. Como yo decía, hubiéramos aprovechado este tema, era para uno, por lo menos, crear una comisión para que escriban un libro de la historia de la comarca. Interesante, porque a veces hablamos de la lucha indígena, pero no tenemos nada escrito. Por lo menos la región Negri, Cori, Yocriu, hay profesionales que sea un escritor de la historia nuestra, desde cómo empezó el movimiento, la historia antes, y por lo menos señalarlo a la juventud, tenga en la biblioteca una referencia a cómo empezó la lucha noble y campesina. Fue un gusto, placer abordar el tema y seguiremos conversando, señor Elindo. Ya tengo, lo más importante aquí es que la población juventud se despierte, que tanto la comarca les gustó a ustedes que lucharon por nuestra comarca, y yo les doy mi parte. Nosotros estamos dando seguimiento y le seguiremos dando seguimiento a todo lo que ocurra en nuestro pueblo. Así que fue un placer compartir con usted y más adelante estaremos nuevamente con usted. Ok, a la orden. Muchas gracias. Hasta luego.